Bienvenidos a la noticia electoral en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable. Ahora tenemos una entrevista con el presidente del partido País para Todos, el señor Vladimir Meza Villarreal. Señor Meza, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, buenos días, mucho gusto. No, el gusto nuestro de tenerlo aquí en estudios. Sin duda, el día domingo ya se definen los candidatos para estas elecciones, ¿no? Son las internas por delegados. Primero, ¿cuáles son las principales aspiraciones que tiene el partido? Bueno, Carlos, País para Todos es un partido relativamente nuevo que emerge desde el interior del país, en este caso desde Ancash, por un motivo muy sencillo, ¿no? Muchas personas que hacíamos política en las regiones lo hacíamos desde los movimientos regionales, que este Congreso los de desapareció. facto los desaparecieron. Entonces nosotros nos encontramos en una disyuntiva. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos política? ¿No? O sea, a los que estamos interesados en la vida política de nuestra región y de nuestro país, sí realmente nos preocupó. Entonces dijimos, tenemos dos opciones. Uno, de ir a hacer cola en esos partidos tradicionales, ¿no? De Pepe Luna, de Acuña y no sé de quiénes más. Para buscar un espacio. ¿No? Para buscar un espacio, hacer cola, pagar un cupo, o ir también donde los partidos tradicionales, como Acción Popular y otras que son una olla de grillo, ¿no? Son unas ollas de grillo. O asumimos el reto de construir un nuevo partido nacional. Entonces optamos por la segunda vía. Es así que nace País para Todos, ahora que viene agarrando músculo en las regiones, y estamos preparándonos con todas nuestras fuerzas para ser una opción el 12 de abril del año que viene. Ahora, ¿cómo espera que se den estas elecciones con cerca de 39 partidos que van a estar participando, con una cédula que más parece una sábana y con decenas no sé si miles de candidatos tanto al Parlamento como al Parlamento andino? ¿Cómo espera que se desarrolle esta campaña electoral? Bueno, pues es una coyuntura muy especial, ¿no? Donde la proliferación de los partidos y los candidatos va a hacer que no se dé necesariamente el voto informado que quisiéramos todos. ¿Por qué? Porque va a haber una ráfaga de información, de propuestas coherentes, incoherentes. Vas a tener por primera vez una cédula de votación que va a ser que es una sábado, ¿no? Un acordeón. Pero bueno, las reglas de juego están establecidas así, eso es lo que tenemos, y nosotros los partidos tenemos una enorme responsabilidad de poder buscar el mecanismo y decirle a la gente de cuáles son nuestras propuestas y el programa que nosotros les ofrecemos como una opción que vamos a hacer en el 2026. ¿Cuáles son los precandidatos o el precandidato a la presidencia por parte de País para Todos? El País para Todos viene desarrollándose conforme a lo que establece la ley de partidos políticos, al cronograma electoral que ya está establecido. Es así que el domingo pasado hemos tenido unas elecciones internas donde a nivel nacional hemos elegido a nuestros delegados y ha salido todo muy bien, sin mayor percance, sin mayor desorden. Ahora ya esos delegados que han sido elegidos se preparan para venir a la ciudad de Lima a elegir, en este caso, la lista única que tiene País para Todos, que encabeza a la presidencia el señor Carlos Álvarez como candidato único, y una lista única de diputados y de senadores. Ahora, Carlos Álvarez, si bien en los últimos años ha evidenciado una postura ya política, a él se le recuerda mucho por su trabajo en televisión. ¿Cómo desde el partido, cómo esperan, digamos, que Carlos se desmarque de esta imagen más de un cómico, de imitador, para pasar al lado político? Miren, ¿va a ser fácil? Yo creo que no necesitamos desmarcarnos. Carlos es una persona que cuando habla, por ejemplo, de cómo tenemos que combatir la criminalidad y la inseguridad en el país, que es uno de los principales problemas,
él lo dice no con un pose político, ¿no? Lo dice de manera genuina, y esto lo viene hablando hace 2, 3 años atrás. Sí. No es porque se afilió a País para Todos o por ahí se vislumbraba una precandidatura. Él identificó que eso era el problema, porque Carlos, él viene recorriendo el país más de 42 años con su trabajo, ¿no? El arte, haciendo reír a la gente, haciendo trabajo social, y eso le ha permitido conocer la realidad de nuestro país, de nuestro país a lo largo y ancho. Entonces él sí tiene un diagnóstico, y en los últimos años identificó que el primer problema en el país era la inseguridad. Entonces él ya lo venía diciendo, y ahora como precandidato presidencial lo ha afirmado con mayor contundencia, y eso está plasmándose también dentro de nuestro plan de gobierno. Entonces, cuando muchos estrategas nos dicen hay que separar al Carlos Álvarez cómico, artista, ya poniéndole como Carlos Álvarez el estadista y el candidato presidencial. Nosotros en el partido, cuando fuimos a hacerle la invitación para que él encabece la lista presidencial, fuimos porque era una persona conocida a nivel nacional, es una persona que no es corrupta, no es ladrón, es una persona que no ha participado del desastre y de la ineficiencia de la gestión pública hasta ahora. Entonces lo queremos como tal, lo queremos como el Carlos Álvarez que hace reír a la gente, como el Carlos Álvarez que conoce la realidad y la problemática del país, y el Carlos Álvarez, el Carlos Álvarez genuino, ¿no? Claro. Que dice lo que piensa y comunica sus propuestas a la gente mirándole a los ojos de los ciudadanos. Claro, ¿no? la diferencia que tiene, la ventaja que tiene Carlos Álvarez es que tiene mucho manejo hacia la gente, ¿no? Sabe mucho, lo hemos visto, no solamente, y no me refiero al tema, a su tema como cómico, me refiero a cómo él ha ido preparando esos mensajes que da a través de sus redes sociales sobre el tema de seguridad. Pero, ¿qué coincidencia encontró usted entre su postura y la de Carlos Álvarez para que finalmente sea un precandidato presidencial, bueno, y virtual candidato presidencial por País para Todos? Mira, Carlos, nosotros buscamos en la coyuntura que vive nuestro país, nosotros buscamos una persona nueva, ¿no? Porque necesitamos generar nuevos resultados. Es un plus, ¿no? ¿no? Ser nuevo, ¿no? Y para tener resultados diferentes necesitamos una persona nueva. Y esa persona nueva es Carlos Álvarez, que irrumpe ahora en el escenario político, por un lado. Y por el otro lado, yo creo que en este país nos hemos perdido mucho tiempo, y a la vez los peruanos hemos estado divididos, debatiendo las ideologías. Si tú eres de derecha, tú eres de izquierda, tú apoyas a los pobres, tú apoyas a los ricos. Y a ningún resultado positivo nos ha llevado hasta ahora eso. Carlos Álvarez es un tipo pragmático, es una persona que está pensando en los resultados, y en los resultados para ayer. Por eso tenemos planes y programas concretos en el corto y en el mediano plazo, como para poder inmediatamente atacar la criminalidad que está desangrando nuestras calles, y para de una vez por todas devolverle la paz y la tranquilidad a las empresas y a las familias. Porque si estamos con miedo, vivimos dentro de la psicosis de que mañana te ponen una granada en la puerta de tu casa, o en cualquier momento entra un mensaje extorsivo a tu celular, este país no va a avanzar. No podemos hablar de generación de empleo, de oportunidades para los jóvenes en ese escenario. Entonces, Carlos tiene la postura más firme y más dura, creo que en comparación del resto de los candidatos, en este flagelo que está viviendo nuestro país. Pero, digamos, no es un pecado decir si uno es de derecha o de izquierda, digamos, al menos yo lo veo así. No está mal que uno diga que es de derecha o de izquierda, uno todo tiene la libertad de tener una postura, hasta de centro. ¿Usted por cuál de los tres va? Mira, a estas alturas del tiempo, yo creo que un ciudadano de la calle no está preocupado si su político es marxista, es
liberal, neoliberal o keynesiano, ¿no? Lo que la población ahorita quiere es resultados, pragmatismo total, ¿no? Entonces, en estos momentos nosotros apostamos por ahí. Y si, respondiendo más concretamente a tu pregunta, yo creo que nos ubicamos en el centro, ¿no? En el centro, como alguien decía, para caminar, Carlos, necesitamos las dos piernas, la derecha y la izquierda, si no, no avanzamos, ¿no? No avanzamos. Sí. La derecha tiene su lado positivo, ¿no? La creación de riqueza, la generación de empleo de calidad, porque el empleo de calidad la generan los privados, ¿no? Pero también la izquierda tiene sus cosas positivas, ¿no? El cuidado del medio ambiente, hay que garantizar algunos derechos, por ejemplo, laborales de la gente, hay que pagarle a la gente bien, hay que pagarle en planilla, entonces yo creo que tanto la derecha tiene sus cosas positivas, la izquierda tiene sus cosas positivas y nosotros caminamos por la fórmula que nos tiene que dar resultados inmediatos. Ahora, sin duda, en estas elecciones, en esta campaña, va a estar, digamos, los ojos de la ciudadanía van a estar centrados en qué me va a proponer mi candidato o los candidatos en materia de seguridad. Es un tema en el que estamos en rojo, que sin duda nos hemos visto rebasados, las autoridades se han visto rebasadas por esta inseguridad. ¿De qué manera cree usted que en un posible gobierno de país para todos se pueda, digamos, enfrentar esta problemática? Mira, como un tema disuasivo, nosotros, Carlos lo ha dicho, Carlos Álvarez lo ha dicho, es su posición y el partido respalda plenamente, tenemos que salirnos del Pacto de San José, ¿no? Como punto de partida. Como punto de partida. Y eso es una decisión política, ¿no? El presidente de la República manda una carta al Parlamento diciendo, señores, nos retiramos del Pacto de San José, ¿no? Y el Parlamento lo debatirá y decidirá si le da trámite o no. Pero eso tiene que ser de entrada la postura del nuevo presidente, en este caso de Carlos Álvarez. Claro, eso lleva un año, ¿no? Sí, tramitarse en la Corte largo, ¿no? Y todo eso. Sí. Pero ya estás marcando una posición, ¿no? Porque la pena de muerte no es pues una pena de muerte de manera masiva y generalizada, es para delitos graves y en flagrancia. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, un sicario, ese sicario que mató al profesor en la puerta del colegio, sí. Lo identificaron, lo detuvieron. ¿A qué investigación le sometes a ese sicario? No hay forma, ¿no? Ahora dicen, no, pero hay que darle la pena máxima. Claro, le puedes dar una pena máxima de 20 años, 30 años o cadena perpetua. Lo mandas al penal y desde ahí sigue operando, ¿no? Y encima los ciudadanos, con nuestros impuestos, tenemos que mantenerlos a ellos en la prisión. Y según los cálculos y las estadísticas dicen que cada preso en el Perú nos cuesta casi 900 soles. Entonces, no es justo eso. Entonces, para delitos graves y en flagrancia, pena de muerte. Además del sicariato, ¿qué más? Por un lado, los violadores de menores. O sea, sicarios y violadores, de frente, ¿no? Sin miedo, por un lado. Y por el otro lado, Carlos, lo que tenemos que hacer, y venimos hablándolo, y qué bueno que el actual gobierno esté teniendo gestos también de lo que nosotros ya lo veníamos diciendo, el cierre y el control de las fronteras. No puede ser que las fronteras en nuestro país sea una coladera por donde entran narcotraficantes, terroristas, criminales, prontuariados, hasta mendigos extranjeros entran a nuestro país sin control alguno. Eso no es posible. Entonces, cuando decimos hay que cerrar las fronteras, no es que vamos a construir un muro de ladrillos, ¿no? Hay que militarizar la frontera, hay que utilizar la tecnología de última generación y hay que filtrar quiénes entran, quiénes deben de entrar y quiénes no deben de entrar. Porque actualmente hay más de 600,000 inmigrantes ilegales, indocumentados, que no sabemos cómo han entrado y por qué han entrado al país. Y la mayoría de ellos son los que están portándose mal y están generando desorden en nuestro país. Entonces, lo que tenemos que hacer es inmediatamente identificarlos
y decirles, te damos un plazo de 60, 90 días para que alisten sus cosas, ¿no? Vendan sus planchas, su licuadora, su refrigeradora y puedan ver el mecanismo de cómo vuelven a su país. Si no, inmediatamente tendrían que ser deportados, ¿no? El que no aporta para este país, se le deporta. Son medidas duras, pero la coyuntura que vive nuestro país necesita también medidas duras y drásticas. Claro, el tema de la deportación también va de la mano con las relaciones que puedas tener tú con el país al que tú vas a expulsar. Ahorita las relaciones con Venezuela están prácticamente rotas, ¿no? Se espera o se supone que el régimen de Maduro pueda caer, está temblando porque hay una tensión con la presencia militar de Estados Unidos cerca de las playas de Venezuela. Si no se restablecen las relaciones, esta deportación es prácticamente imposible. ¿Qué otras posibilidades se podrían analizar en el marco de esta situación? Una posibilidad es deportarlos, devolverlos a su país, o la otra cosa es que tienes que llevarlos a la frontera y que ellos afronten su situación, ¿no? Porque también una expulsión, porque estos inmigrantes, en vez de llegar al país que lo cobija, que lo recibe bien, ¿no? Y nosotros que somos querendones, la rica comida, ¿no? Los recibimos muy bien a ellos y ellos ya de manera intencional se portan mal. Entonces tienen que afrontar las consecuencias, porque la hospitalidad que les da el país no puede confundirse con impunidad. Claro. Entonces, Carlos Álvarez lo que dice es, la autoridad no se pide, la autoridad se impone. El orden no se negocia, el orden se impone. Y yo creo que los 6 primeros meses en el eventual gobierno de País para Todos y de Carlos Álvarez, vamos a tener las medidas más duras como la que estamos diciendo. El retiro del Pacto de San José, el cierre de fronteras, al que no aporta en el país se le deporta, y al extorsionador capturado de frente a Chayapalca. Y alguien me decía, Chayapalca se va a llenar, solamente tiene una capacidad para 220 personas, pero bueno, ellos mismos construirán el Chayapalca 2 y tienen que trabajar para comer, porque en un país donde funciona el sentido común y la lógica simple, Carlos, no es posible que en todos los penales del país las pailas estén llenas todos los días, en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda, mientras los niños en las calles y aquí las ollas comunes todos los días piden y reclaman un poco de alimento y comida. No es posible. Claro. Ahora, hemos hablado de seguridad y sin duda también un tema que importa también es economía, ¿no? ¿Cuál sería el manejo económico si es que se da un gobierno de Carlos Álvarez con un país para todos? Bueno, nosotros apostamos por el libre mercado, ¿no? La generación de empleos no está en seguir hacinando las instituciones públicas, porque ya las instituciones públicas en términos burocráticos ya colapsó, ya no da para más. Entonces, la generación de empleos viene por promover, por incentivar la inversión privada. Y para eso hay que darle garantías y confianzas a la inversión privada, por un lado. Y por el otro lado, hay que darle ese impulso que necesitan las pequeñas y las medianas empresas, desde apoyarles para su formalización, ¿no? Y avanzando por el tema de los créditos. Uno de los grandes problemas que está viviendo también nuestro país, Carlos, en este tema de los créditos o acceso a los microcréditos, es de que los bancos están cerrados. Los bancos te ponen unos estándares muy altos donde el pequeño emprendedor no puede tener acceso para ir al BCP, al Continental, al Interbank, sacar su préstamo. Muchas garantías, tienes que estar azul en Infocor y tantas condiciones que les exigen hacen de que estos pequeños emprendedores tienen que mirar para el otro lado y ahí se chocan pues con estos colombianos que dan préstamos de gota a gota o con estos usureros que los embaucan y los tienen del cuello agarrado
todo el tiempo, ¿no? Entonces, necesitamos transparentar los créditos, acceso a los créditos a los pequeños y medianos empresarios. Necesitamos que el gobierno sea un gran gestor, que si se va al extranjero no se vaya pues a darse esas grandes reuniones de camaradería, sino a reunirse con las grandes empresas y abrir el mercado para que esas grandes empresas internacionales vengan a invertir al Perú y puedan generar empleo de calidad. Claro. ¿No? Hemos estado hablando al inicio de la entrevista y durante gran parte de el tema de seguridad y me lleva a la pregunta, ¿no? Hace unos pocos días un precandidato presidencial fue víctima de un atentado. No tiene un móvil político, tiene un móvil, digamos, más o menos que va por el tema de extorsión, parecería, porque él es un empresario. El fin de semana también mataron a un candidato en el norte del país. ¿De qué manera van a manejar ustedes el tema de seguridad? Digamos, entendemos que a tanto partido hay tanta cantidad de candidatos y los agentes de seguridad del Estado no se van a dar abasto. El partido de iniciativa propia va a tratar de gestionar su propia seguridad o la propia seguridad de los candidatos. Bueno, frente a los últimos acontecimientos, por ahí hemos escuchado voces de que el Estado debe darle seguridad a los candidatos. Oye, no te pases, 39 candidatos con seguridad, no, a ver, las calles van a estar vacías y eso va a ser motivo de fiesta y alegría para los delincuentes, ¿no? Entonces, Carlos Álvarez lo ha dicho, de que él no quiere y no está de acuerdo en que el Estado le dé seguridad a los candidatos. En este caso, cada candidato y su organización, en este caso su partido, verán la mejor forma y el mejor de los mecanismos para garantizar la seguridad y la integridad, en este caso, de sus candidatos, tanto a la presidencia como a los otros cargos. En estos momentos no podemos distraer ni siquiera un efectivo policial para estar cuidando pues a los candidatos. Claro, ahora, Carlos Álvarez seguramente va a hacer una campaña bastante intensa, va a estar en provincias, va a estar recorriendo Lima. Hemos visto algunas encuestas que se han dado en los últimos meses en las que Carlos aparece en la foto. Aparece, si no me equivoco, entre los 4 primeros. ¿Ustedes toman como una referencia estas encuestas? Digamos, ¿funcionan como un termómetro? Sí, en todas las mediciones, bueno, algunas son creíbles, algunas no, claro, muchos dicen que no creemos, ¿no? Que es la foto del momento, pero bueno, si estás en política tienes que guiarte por la técnica y por la ciencia, y eso son las encuestas. El partido País para Todos también ha mandado a hacer su propia encuesta, y efectivamente estamos dentro de los 3 primeros, 4 primeros, ya redondeando, estamos entre los 5 claro. primeros. Entonces, no es nada despreciable para un partido estar entre nuevo, los 5 primeros, siendo un partido nuevo, un candidato sin experiencia política, yo creo que eso es un gran logro y es un gran halago para nosotros, y su generosidad de parte de la población que están volteando a mirarnos y que están volteando a escucharnos. Pero como usted dice, para nosotros eso es una referencia. Estamos en plena, como se dice, calentando los motores, organizando el partido en todos los distritos de Lima y en todas las regiones del país para entrar propiamente a la campaña en el mes de enero y pisar el acelerador. Claro. Señor Mesa, la última pregunta. Siempre se habla de que en campaña electoral se tienen que hacer los filtros necesarios para no solamente tener las personas idóneas como candidatos, sino también el tema de financiamiento. Hay mucho dinero ilegal que va rondando por el país, mucha economía ilegal. ¿De qué manera ustedes están filtrando esta información para que en el trayecto no se den estas revelaciones que suelen darse en diferentes programas, alertando de posible dinero mal habido dentro de alguna campaña? ¿De qué manera se están curando ustedes eso? Mira, cuando hablamos de filtro, una de las personas más radicales en este asunto es Carlos Álvarez, ¿no? Que a veces un poco exagera, la verdad, pero su exageración hace que lleguemos al equilibrio y consigamos un estándar en lo que es selección de candidatos, nada de candidatos sentenciados,
nada de candidatos denunciados ni por violación ni por tocamiento, ningún candidato involucrado en el tema de la minería ilegal. Es así de que en estas últimas publicaciones de los medios de comunicación, en ningún reporte salimos nosotros, País para Todos, con candidatos que estén ligados, ¿no?, a la economía y a la minería ilegal. Ahora, en lo que corresponde al financiamiento, hasta ahora nadie nos ha dado ni un sol, eso es la verdad. Todos con sus propios peculios, con la suya. Tampoco les hemos cobrado a los candidatos que aspiran a ser diputados y senadores, ¿no?, como los otros partidos, 30.000, 40.000. En el caso de nosotros, en lo absoluto, no se ha dado nada de eso. Carlos está vigilante, es muy estricto, y esas son sus condiciones que nos ha puesto el partido para seguir adelante, y nosotros la estamos cumpliendo al pie de la letra, y queremos que este acuerdo con Carlos camine tal cual. Lo plasmamos en un documento. Y ahora, ¿con qué plata vamos a hacer la campaña después de enero? Bueno, hay que ver qué hacemos. Haremos las cenas, las pachamancadas, pero cuando eres creativo no se necesita mucha plata. Bien. Y aparte de eso, Carlos Álvarez es conocido en todo el país, eso nos abarata la campaña. Bien, señor Mesa, ha sido un gusto tenerlo en estudios, esperamos tenerlo en una nueva oportunidad, y también esperamos tener aquí a Carlos Álvarez en las próximas semanas, ya para conocer las propuestas de parte del propio Carlos. Ha sido un gusto tenerlo en estudios. Bueno, gracias, Carlos, gracias a ti. Bien, estuvo con nosotros Vladimir Mesa Villarreal, presidente del partido País para Todos, quien que estará en esta contienda electoral muy posiblemente con Carlos Álvarez como candidato a la presidencia. De esta manera llegamos al final de esta edición de la Noticia Electoral.